Feliz día sábado, gente bonita. Yo muy contenta de encontrarme con ustedes y en este periodo de la Pascua, que les deseo unas felices Pascuas. Y hoy vamos a tener un súper temazo y como siempre se los digo, un live con María José cae bien un sábado, un domingo, cualquier día de la semana, porque es tocar tu ventanita y nosotros hablar de algo importante, de lo que es el autismo. Estamos ya prontos para la próxima semana de hablar del espectro del autismo y vamos a tener una invitada de muchísimo honor, que es Adriana Moncada, en donde vamos a ver que ella pertenece a la comunidad de nosotros en el espectro y nos va a dar un tema maravilloso. Vamos a hablar del tema de la experiencia sensorial en el autismo, en donde vamos a encajar en qué importancia tiene el aspecto sensorial, cómo la estimulación sensorial tiene un impacto predominante en la vida de la persona con autismo, de qué forma nosotros por medio de la experiencia sensorial podemos llegar a modificar conductas, a tener comportamientos diferentes. Y bueno, hoy quien les habla, María José Suárez, especialista en la materia del autismo y en el TDAH, y yo muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Vamos a ver de dónde se están conectando. Mi gente bonita, allí vamos a estar muy pendientes la semana que viene porque es una semana de muchísima celebración y yo voy a colocar aquí el tema del live del día de hoy que se llama la experiencia sensorial, de dónde se están conectando. A ver, gente bonita, Fly Blue, siempre de la mano con cualquier live con María José desde Madrid. Saludos a Fly Blue. Ok, tenemos entonces la experiencia sensorial en el autismo. ¿De dónde se conectan? Gente bonita, vamos a ver, nuestra invitada se conecta desde México y nos va a dar todo el alcance de contestar cualquier cantidad de preguntas que sean de importancia para poder ayudar a la comunidad del autismo. Como se los dije, el perfil de ella, que hay que seguirla inmediatamente, se llama @nosotros en el espectro, @nosotros.en.el.espectro. Bueno, saludos a Ligia, a Isa, a Mar y a Luisa también. Tenemos a tanta gente bonita, de dónde se conectan, yo tan contenta, y en pocos minutos voy a buscar a la invitada, pero antes que nada quería hablar con ustedes acerca de lo que es el autismo. El autismo como un espectro es algo importante tomar en consideración, que él conlleva varias aristas y que nosotros tenemos que estar muy conscientes que cuando trabajamos con esta población tan delicada y tan maravillosa, tenemos que darnos cuenta que cualquier impacto en nosotros, trabajar con ellos, tenemos que visualizar bien cuáles son los ambientes, visualizar de dónde se genera la conducta y ver cómo este aspecto sensorial tiene una repercusión bien importante. Bueno, aquí ya tenemos a nosotros en el espectro. Saludos a Julis desde el Venezuela, Estado Monaga. Y bueno, yo le voy a dar una invitacioncita aquí, ya le voy a mandar la invitación. Estas características, estas claves importantes en cuanto a la parte sensorial. Hablamos de Adriana Moncada como una persona que forma parte del espectro del autismo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, ya no sé si son días, tardes, ya no sé. Bueno, Buenas tardes. bueno, fíjate que cuando antes de nosotros realizar este live, a mí me llamó mucho la atención de que muchísimas personas hablaban acerca de que querían conocer el perfil tuyo, que les llamaba la atención porque sienten que es una comunidad muy grande y muy maravillosa, y yo sé que sí, porque en una de las personas que forma parte de esta comunidad eres tú. Y bueno, la semana que viene es una semana muy importante en materia del autismo porque venimos a la semana de la concientización del autismo. Ahora, Adriana, ¿cómo te sientes de estar un sábado diferente, hablando de un tema tan especial que sabes tú mejor que nadie que es importante trabajarla en el autismo? Este, me agarró la lexitimia. Pues nada, me da muchas gracias por el espacio. Me da mucho gusto que poco a poco vayamos cambiando los espacios. Y ahora al hablar de autismo, que sí se busca realmente a las personas autistas, eso me da mucho gusto y te lo agradezco mucho. Y pues nada, pues muchas gracias a la gente que se está conectando. Es importante, justamente como lo mencionas, es un espectro y entonces ninguna persona autista es igual a otra.
Y, Exactamente. y eso es muy importante ponerlo en perspectiva porque a veces muchos modelos de intervención eh, como que, como que nos dejan en un lugar en el que todos los autistas somos iguales y entonces pues no funciona todo para todos. Exactamente, y algo importante es, como le decía yo en el pre, de que nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos observar las conductas y los comportamientos, porque hay algunas situaciones en donde pensamos que deriva de algún contexto, de algún estímulo, y tal vez uno de los aspectos más importantes es esta parte sensorial. Hablando de la parte sensorial, tenemos la percepción sensorial en el autismo, en donde se presentan en el 90% en las niñas y en los niños con autismo. Es decir, que la parte sensorial es un aspecto muy importante en materia del autismo, donde, por ejemplo, lo que son las texturas, por ejemplo, táctil, lo que son la percepción sensorial auditiva, tiene una repercusión importante. ¿De qué manera podrías, Adriana, decirnos cómo el aspecto sensorial tiene una repercusión y altera los comportamientos en el autismo? Mm, Pues vayamos a pensar en cada uno. No importa si eres autista o no eres autista. Eh, Tú si escuchas un ruido muy fuerte, pues te va a molestar, te va a incomodar, te va a alterar, te vas a querer ir, no sé, te va a doler la cabeza, tantas cosas que pueden pasar si una persona, cualquier persona en la faz de la Tierra, escucha un ruido muy fuerte. O, ¿qué vas a sentir si tocas algo y te pica? Te pica como si fuera una aguja. Pues no está padre, ¿no? Entonces, ahora imagina que las personas autistas, nuestro, no me gusta usar la palabra normal, nuestro estándar, digamos, Uh -huh. no está alineado al estándar de las personas que no tienen desintegración sensorial. Entonces, lo que para ti podría ser un volumen de una canción o un audio o lo que sea, lo que para ti podría no ser alto, para mí sí es alto. ¿Y cómo voy a reaccionar? Voy a reaccionar como cualquier persona con un volumen alto, más o Sí, menos así. ok, fíjense lo importante que ella nos está planteando. Todo el mundo tiene lo que es en las experiencias sensoriales, cada quien puede tener un contexto de algo molestarle, ya sea a nivel táctil, ya sea auditivo, pero existe en lo que se llama la neurodiversidad algunos impactos que tienen la parte sensorial. Los decibeles son diferentes, la manera de tener yo, por ejemplo, el contacto físico. Ahora, cuando nosotros hablamos del autismo y vemos las alteraciones sensoriales, y hablo del autismo porque estamos hablando de la parte sensorial, ¿cómo afecta a nivel cerebral a una persona con autismo estas alteraciones sensoriales? Pueden llegar, por ejemplo, estos sonidos recurrentes con unos decibeles particulares a provocar una crisis. Esta hipersensibilidad puede causar situaciones en donde tanto a nivel del oído, de la piel, de lo que es la vocalización y todo, puede llegar a un preámbulo de una crisis a tener la hipersensibilidad muy activa. Por ejemplo, voy a poner un caso. Hay un caso de niños que van a la escuela y hay un timbre en la escuela y suena. ¿Puede esto desencadenar una crisis? Um, sí, pero no. Algo también importante a decir es que no solo las personas autistas tenemos desintegración sensorial. Hay personas que tienen desintegración sensorial y no son autistas. En general, es un rasgo común en las neurodivergencias y puedes tener temas de integración sensorial sin ser neurodivergente. Entonces sí es como importante separar una cosa de la otra. Ahora, hay personas autistas, muy pocas, pero sí hay personas autistas que no tienen desintegración sensorial. Entonces hay que separar el tema, número uno. Y luego la otra. No es tan así como que escucho un ruido y colapso. No, no es tan así como que si fuera como apachurrar un botón. Cuando una persona autista va a tener algún tipo de colapso, hay alarmas antes. Hay alarmas antes porque mmm,
se ve venir, o sea, no nada más escucho un ruido y ya, no, escucho un ruido una vez, pues a lo mejor brinco o me molesta o no sé, ¿no? Pero es como, pero una vez. Ok. Pero si el ruido se mantiene constante y además estoy recibiendo otros estímulos o además se me está pidiendo que, no sé, que otra cosa que me complica, por ejemplo, yo de manera personal, cuando sensorialmente tengo muchos estímulos, Ujú. me cuesta trabajo pensar y por consecuencia me cuesta trabajo hablar, porque me empiezo a saturar. Entonces imagínate que estoy escuchando un ruido constante que me molesta y además me están diciendo, pero vamos, continúa con tu explicación. Sería como, espera, y eso es lo que me desencadenaría un colapso. Sin embargo, no es como algo inmediato, como que me pican y me da un colapso. No, los colapsos se ven venir, los colapsos se pueden trabajar antes de que pasen. Se ve venir que viene un colapso, no es tan así, tan reactivo. Ok, y ahora una pregunta, por ejemplo, vamos a poner en el caso que tú presentaras la hipersensibilidad auditiva. ¿Existen algunos síntomas en particular que sabes que pueden desencadenar una desorientación o tener situaciones que no te sientas confortable? Por ejemplo, de repente hay tonos de voz o de repente hay sonidos en particular. ¿Hay algo que te alerta a ti a tiempo a decir, estoy en un contexto que no me estoy sintiendo confortable y tengo que salir? Bueno, yo sí soy hipersensible bueno, a algunos sonidos. Es muy particular, tampoco es como, y eso también es importante decirlo, o sea, tampoco cuando se habla de hipersensibilidad auditiva, tampoco es como que bajemos el volumen al mundo entero. No, 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 Ujú. eso no funciona y eso no es la solución porque no, ni siquiera una persona es como hipersensible al sonido en general. Se es hipersensible a ciertas frecuencias, a ciertos sonidos, a ciertas cosas puntuales. Yo tengo muy identificado a que soy hipersensible yo, ¿no? Porque por un lado soy hipersensible a algunos sonidos, pero por otro lado, y siempre lo he dicho abiertamente, a mí me encantan los conciertos. Entonces como que la gente dice, ¿cómo? Pues me encantan los Exacto. conciertos. Y a los conciertos lo único que hago es que llevo mis reductores auditivos, que solo me Ujú. bajan, ahí sí me bajan como el volumen un poquito, pero ya, de todos modos estoy con un montón de ruidos, con un montón de estímulos, pero estoy bien. Yo cuando veo venir una desregulación, lo primero que me empieza a dar es taquicardia. A mí, aclaro, a mí. A mí me empieza a dar taquicardia. Tengo un reel en mis redes en donde justamente digo que yo en algún momento pensé que tenía un problema cardíaco antes de saber que era Ujú. autista porque me empieza a dar taquicardia y empiezo a como a no controlar mi temperatura corporal. O sea, empiezo a no saber si tengo frío, si tengo calor, o sea, no sé, y tampoco sé si empieza a hacer frío o calor porque empiezo a sudar y no sé si empiezo a sudar porque hace calor. Cuando empiezo con eso, me tengo que retirar de donde sea que esté, porque si no, viene un colapso. Ok. Bueno, fíjate que aquí están haciendo un comentario muy valioso para ti. Es de Livia El Safadi, que dice, excelente tema y más cuando es explicado por personas que conforman el contexto del espectro, ¿no? Y fíjate que hay algo que tú manejabas al inicio de que la consideración de que ustedes, las personas con neurodiversidad, tienen tanto que aportar y aportan de una manera tan buena y tan vivencial que pueden llegar al contexto de poder explicar a muchas personas que no tienen la neurodiversidad, cómo poder actuar en situaciones precisas. Saludos a David, que también está conectado, a Leandra. Y ahora, cuando hablamos de por lo menos esta parte táctil y nos enfocamos en hablar de las texturas, por ejemplo, del algodón, del nylon, de todo este tipo de texturas táctiles que pueden causar una percepción diferente en el caso del autismo. No es lo mismo igualmente como cualquier persona sentir el algodón, el nylon, el poliéster, cualquier tipo de textura. Es necesario evaluar ese aspecto de la textura porque puede también desencadenar conductas que no me sienta yo muy confortable para esto. Por ejemplo, en el caso de la experiencia que yo tengo, ya son 29 años trabajando con la población con autismo, no todas, muy bien como la señalaste, pero muchas
no tienen, no saben cómo manejar este contexto de la sensibilidad táctil. ¿Qué recomendarías tú en el caso de la sensibilidad táctil en cuanto a la ropa? ¿Qué piensas tú de esta situación, de lo que puede desencadenar unas texturas que no sean confortables? ¿Y cómo puede manejarse este estándar? Lo más importante para saber cómo manejarlo es que la persona se realice un perfil sensorial, Ujú. porque a veces eh, ni siquiera la misma persona autista sabe eh, qué cosas, a qué cosas es hiper o hiposensible. Suena un poco como ridículo, ¿no? Porque uno no va a saber lo que a uno le gusta o lo que no le gusta, pues por muchas cosas. En primera, porque cuando uno es niño, si aquí habrá padres especialistas, pues los niños no tienen cuando somos niños no tenemos los suficientes recursos, entonces estamos Ya. aprendiendo a descubrir el mundo, a entender el mundo, entonces pues los niños pues están descubriendo, ¿no? Pero luego creces más y entonces empiezas como a asumir, por ejemplo, Adriana, no me gusta el poliéster. Entonces empiezo yo a asumir que el malestar que me da usar poliéster le da a todo mundo. Y entonces se rompe como todo como todo el discurso, porque yo estoy dando por hecho que a todo el mundo le molesta el poliéster. Entonces, sí necesito un perfil sensorial para que me pongan en contexto de que no a todo el mundo le molesta el poliéster y entonces yo pedir mi ajuste a no quiero usar poliéster porque, no sé, en la escuela o en el trabajo, en lugares donde hay que usar uniforme, ¿no? Digo, en Ok. casa, pues uno puede elegir su ropa. Este, eso sería como lo más importante, que cada persona de manera individual identifique qué texturas sí, qué texturas no, y cómo, porque es, es muy diferente de persona a persona. Eh, y se me olvidó, era otra pregunta pegada, se me olvidó la No, otra. esta parte de qué recomendarías en el caso, por lo menos habías hablado del perfil sensorial y fíjate que hay algo importante que nosotros tenemos que tomar en consideración. Con este perfil sensorial podemos nosotros determinar si existen las texturas que no se toleran o tal vez no existe una hipersensibilidad táctil tan grande para poder desencadenar alguna situación. Pero ¿qué ocurre? Existe ropa que se puede adecuar a las características, por lo menos a ella no le gusta el poliéster y ella utiliza algodón, utiliza otro tipo. ¿Hay alguna otra recomendación en el caso de la tolerancia en la estimulación sensorial táctil? ¿Existe alguna más recomendación de lo que tú pudieras hacer para eso? Pues es que son muchísimas cosas, no solo se queda en la ropa, o sea, se queda en los calcetines, en los zapatos, en las sábanas, Exacto. o sea, incluso hasta en el coche, en el asiento del coche. El asiento del coche es de una tela, o de piel, o no sé, hay muchos revestimientos para los asientos del coche. El asiento, pero bueno, en tu coche tú puedes como forrarlo, o no sé, pero ¿qué tal el asiento de un taxi o de un autobús o una sala de espera? O sea, es algo muy grande en muchas áreas de tu vida. Entonces, lo más importante es que uno de manera individual, ya sea uno mismo o uno como papá, mamá o cuidador, conozca el perfil sensorial de la persona autista para así poder como tener como consideraciones como en todo. Y también va más allá de las telas. O sea, tal vez yo siento feo sentarme, de hecho sí siento feo, hay una textura de como de sillón que no me gusta, pero también hay sillas, por ejemplo, que no necesariamente son textiles, ¿no? Que son de ciertos plásticos o Exacto. ciertas cosas. Entonces, es muy extenso. Lo importante es Ok. saber a uno que sí y que no. Y ahora una pregunta, al tener nosotros el diagnóstico del autismo, por ejemplo, cuando ya estamos entrando a la etapa de los 3 años, 4 años, en donde existen características, porque hay más que todo la parte de integración social, este, ese perfil sensorial que tú nos hablas, y que por supuesto muchas personas que están aquí saben de qué se trata, ¿consideras que sea necesario ser ejecutado apenas se tenga el diagnóstico? Claro que sí. Ujú. Mientras antes mejor, porque podemos caer en estas como generalidades
es que todas las personas autistas son hipersensibles al sonido. Y eso no es verdad. Hay personas, Eso es verdad. Eso sí es verdad, que no todas, no son no, no todas. todas. Incluso también puede ser como un procesamiento mixto, ¿no? Soy hipersensible, por ejemplo, yo soy hipersensible a los agudos, pero soy buscadora de los graves. Eso yo. Ujú. Entonces se hace como un mix y no podemos como buscar una intervención o un apoyo si no tenemos esta información que es súper básica. Entonces yo creo que debe ser algo como el primer paso después Ok, de saber que tu peque es autista. ok. Fíjate que la importancia para todas las personas que están conectadas del perfil sensorial como clave imprescindible después del diagnóstico. Aquí una mamá maestra terapeuta dice, mi hijo no tolera el ruido del inodoro, sobre todo los que son nuevos para él. Ajá, fíjense A mí también detalles me que molesta. hay muchos detalles en el autismo que, fíjate, tú tienes esta característica, de repente hay otros que no. Yo he trabajado con otros que simplemente hasta pasar un lápiz que suene, ellos tienen una hipersensibilidad tan fuerte que se alteran. Pero sí es importante que al manejar este tipo de situaciones, como lo había manejado Adriana, que se repiten en el contexto de nuestra vida diaria, por ejemplo, la parte táctil, nosotros estemos adecuados, que toda la realidad del contexto no se va a modificar 100%, pero nosotros tenemos que buscar la manera de tolerar estos estímulos lo menos posible, pero adaptarse un poquito a esto, porque no puede ser que no se pueda montar en un taxi por una textura en particular. Tiene que haber una manera de sopesar esto de alguna manera. Ahora, existe lo que se llama, por ejemplo, en la estimulación temprana, las cajas sensoriales, en donde se busca estimular esta parte de lo que es textura, lo que es sentir las temperaturas también. ¿Qué piensas tú de estas actividades utilizadas en la parte sensorial, lo que se llaman las cajas sensoriales? El buscar el sentido estereognóstico de poder entender qué es lo que estoy tocando, cómo lo estoy sintiendo, cómo lo percibo. ¿Qué piensas tú en la materia de tu experiencia? Yo te voy a responder, esta pregunta te la voy a responder como ¿Ok? mamá de un niño autista. Yo antes de saber que mi hijo era autista, lo llevé a estos tipos de cosas porque pues es lo que te dicen, ¿no? Que está bien para tu hijo, para que desarrolle no sé qué cosas. Y yo lo llevé. Y mi hijo sufría muchísimo. Y Ujú. yo no entendía por qué, ¿no? Yo no sabía que mi hijo era autista, pero mi hijo la pasaba fatal. De hecho, no terminamos, o sea, pagué como un paquete de clases y no lo terminamos, porque mi hijo lo sufría muchísimo y dije, es que esto no está bien, por Exacto. alguna razón esto no está bien, ¿no? Y ya no terminamos, pero mi hijo la pasaba muy mal. Hoy entiendo por qué mi hijo la pasaba fatal. Hoy lo entiendo. Entonces, eh, yo como mamá, yo no podría recomendar esto si no sabes el perfil sensorial de tu hijo, porque más allá de ayudarlo, lo puedes estar detonando a un montón de cosas, porque como lo dije hace rato, no solo las personas autistas tenemos estas diferencias sensoriales, hay muchas personas con diferentes perfiles que las tienen, entonces a mí se me haría un poco como hasta agresivo eh, someter a un niño que no tiene como todos los recursos de comunicación para decirte, la estoy pasando mal, o sí me gusta, pero solo me gusta esto, por esto no me gusta, se me haría un poco como hasta agresivo. O sea, a mí, y te respondo como mamá. No digo que no funcionen, no digo que no sirvan, no digo que tenga, no Ujú. digo eso. Digo que si no tienes la información completa, podría pasar como me pasó a mí con mi hijo. Ok, y una pregunta, por ejemplo, al tú llevar a terapia a tu hijo y al presentarte esas características de que él no se sentía confortable y todas esas cosas, la persona que guiaba el proceso pudo evaluar que esta situación no era de confort o nunca se desencadenó a entender que no era para él. No, pues o sea, hubo varias estrategias, ¿no? Pues es que tal vez, porque está chiquito, tal vez porque es la primera vez, tal vez porque hay mucha gente, o sea, tal vez. Y sí íbamos ahí como, como tratando de que no fuera a fuerza, ¿no? Pero hubo un punto en el que yo dije, mi hijo le está pasando fatal, ya, se acabó, ya, se acabó.
Ok, eso es muy importante. Yo siempre he dicho, los especialistas pueden estar, pero los padres como tal que llevan el proceso son los más idóneos para decir la observación certera. Aquí había una pregunta que dice de Teach, dice, hola, soy maestra y recuerdo muchísimo a un estudiante que no soportaba el olor a los pañitos húmedos. Ok, fíjate que aquí está auditiva y vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí, creo que vi otra. Pero mientras yo consigo esta pregunta, yo quería hacerte una pregunta acerca de lo que es el contacto físico con los objetos, el sentir los objetos y a veces no sentirme confortable. ¿De qué manera tú consideras que ese impulsar a tocar objetos y el no sentir que sirven de aprendizaje, debemos nosotros sacarlos del contexto del autismo y manejar cosas que sean del día a día, que él se sienta con confianza? ¿Qué piensas de, por ejemplo, hacer una exploración externa, por ejemplo, con mi hijo con autismo, y que él pueda vivenciar del espacio y tener esa experiencia sensorial? Ah, es muy importante que a las personas autistas pues no se les infantilice y se les ponga en contextos reales porque es una forma de fomentar la autonomía, número uno. Y luego, número dos, el tema pues como táctil o de las texturas, o sea, de yo como autista tocar, eh, no, o sea, sí está bien ofrecer las cosas, así de, mira, hay todo esto, pero pues también hay que respetar cuando una persona autista dice, no, esto no me gusta, porque algo muy importante también a mencionar es que eh, el autismo no, sí, o sea, el autismo es una neurodivergencia, no es una enfermedad. Por consecuencia, no se cura, no se elimina, no se reduce, o sea, no, se hace autista y se muere autista. Y el perfil sensorial es similar. Hay momentos en los que puede ser más sensible todavía o menos sensible, pero en general siempre, pues siempre es similar. Entonces, hay texturas que, por ejemplo, que a un niño no le gustan y dicen, ay, pero ¿por qué es niño? Pues sí, pero luego tiene 30 años y tampoco le gustan. O sea, esas cosas Exactamente. no van a desaparecer. Ujú. Podemos aprender a lo largo de la vida a como a lidiar con eso, porque pues Exacto. tampoco podemos como personas neurodivergentes aislarnos y vivir en una cueva. Exacto. Entonces somos seres sociales de todos modos, y sí podemos como encontrar recursos para mediar ciertas cosas, pero eso es muy diferente a que con el tiempo nos vaya a gustar. Es súper, súper diferente. Sí, por eso es que hay que estar muy pendiente con lo que se llaman las experiencias sensoriales, porque pueden estar en pro o en contra, pero la experiencia sensorial podría ser alguna manera de poder llevar al contexto de algo que desconozco y que puedo yo experimentar hasta cierto punto de ver cuál es la tolerancia que él pueda tener. Aquí tenemos a Livia que nos dice, por eso debe haber una aplicación técnica conductual para ir ayudándolo en la tolerancia de algunos estímulos adversivos, como aplicar la técnica de desensibilización sistémica. ¿Ok? Aquí tenemos, Yo quiero decir eso. uh-huh, No, no importa que me expongas de manera sistémica a un estímulo. Si no me gusta, no me va a gustar. Nunca, jamás. Y el hecho de pensar que es una reacción a mi conducta puede hasta ser un poco agresivo, porque no es algo de mi conducta. O sea, si a una persona, cualquier persona, con cualquier perfil, recibe un estímulo que le lastima, le molesta, el cerebro lo detecta como un ataque y entonces se desencadenan procesos de ataque de acuerdo al cerebro. Se desencadena ansiedad, te pone estado de alerta, se desencadena, bueno, liberas dopamina, liberas cortisol. Entonces, no es algo conductual y tampoco es algo que con la exposición mejore. Eso es otro tipo de cosa. O sea, si mejora con la exposición, pero no va de acuerdo al perfil sensorial, eso tiene otros nombres como adiestramiento. sí, y
hay una cosa que yo quería establecer allí, por lo menos yo no me encuentro entre la neurodiversidad, pero hay algo que yo no tolero, que es los puntos, la tela que tenga puntos, ver puntos en una, inclusive una imagen que tenga punticos, a mí me da repugnancia. Y por más que sea, yo he hecho miles de terapias y es algo que lamentablemente yo cuando lo tengo que ver, resisto, pero no lo tolero al mismo tiempo porque lo que me da es a mí por lo menos me da muchísimas ganas de vomitar cuando veo eso y me causa muchísima ansiedad. Entonces, es algo que puede presentarse, pero siempre va a haber una reacción de rechazo hacia eso. Por tanto, no podemos poner al niño a exposición de que él tiene que adaptarse a esto porque es a nivel social. Él puede vivir la experiencia si lo rechaza, porque también vivir la experiencia podemos ver algunas conductas de él, pero al ver que él ya lo rechaza, tenemos que evitarlo, porque en vez de evolucionar, va a involucionar totalmente. Y aquí Así tenemos es. a otro comentario que dice, Vieme y K, mi hijo ama el Play-Doh. Nos dimos cuenta de que es el estímulo táctil y lo ayuda a relajar y a él le encanta. A mí también me encanta el Play-Doh. Aquí dice Livia, a través de la experiencia con niños y jóvenes neurodivergentes se le ha ayudado con esa técnica, aunque no se considera el 100% de adaptabilidad en todos los estímulos aversivos. ¿Ok? Entonces, hay algo también que resaltar. Yo considero que un aspecto que ha manejado Adriana es que para nosotros focalizar que en el sistema nervioso no existe la aceptación a diferentes cosas, pueden ser temperaturas, pueden ser estímulos, pueden ser sonidos, que mi contexto a nivel del sistema nervioso no lo resiste, debemos tomar en consideración que debemos evitarlo. Cada caso en el autismo es diferente, pero sin embargo siempre existe una irritabilidad sensorial en alguno de los aspectos, en alguno de los sentidos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los sistemas sensoriales, Adriana, hablamos del táctil, la visión, la audición, el olfato, el gusto. ¿Cuáles serían los indicativos que determinan que este sistema como tal este, es causante de una conducta particular, un desorden de comportamiento? Por ejemplo, yo estoy en un lugar que no existen estímulos aparentemente. ¿Cómo yo puedo determinar que hay algo sensorial o es simplemente algo que no sabemos de dónde viene? ¿Cómo tú puedes determinarnos con tu experiencia que estás en un lugar particular y hay algo sensorial que te desencadena algo desagradable? ¿Cómo nosotros que estamos fuera de Adriana podemos entenderlo, podemos meternos en el mundo tuyo? ¿De qué manera se puede determinar? ¿Cómo se puede sentir esto? No es nada fácil porque ni Ujú, siquiera a uno como autista, ujú, independientemente de la edad, aún siendo adultos, ni siquiera a veces para nosotros es como sencillo determinar qué es, digo, porque uno sabe, ¿no? Que te empiezas a sentir mal, pero no sabes exactamente qué es lo que lo origina. Y ahora hay tantos estímulos en el día a día, aún donde no hay estímulos, o sea, tienes, por ejemplo, pues la luz del sol, la textura de tu pared, o sea, algunos estímulos, aunque estés sola en tu casa, pues no hay exacto. muchos estímulos. Entonces, desde adentro es complicado, desde afuera, pues es como 100 veces más complicado. Sin embargo, yo, por ejemplo, ahí te contesto como mamá, eh, mi hijo tiene un perfil sensorial, entonces eso me dio muchas pistas. Pero de todos modos, trato como de observar con más curiosidad. Por ejemplo, si salimos a un centro comercial, ¿no? Y va pasando, no sé, alguien tocando música o alguien está tocando música, lo primero que pensarías, ah, es la música porque está fuerte, ¿no? Porque es como, es lo Ujú, primero que se pensaría. Pero hay que ver con más curiosidad porque no necesariamente es eso. Hay tantas cosas, incluso el color de los focos, si la luz es blanca o más amarilla o no sé. O sea, pueden ser tantas cosas, puede ser que pasó un señor y traía una loción con un olor muy peculiar, pueden ser tantas y tantas y tantas cosas. Entonces yo creo que, regresando al punto inicial, creo que lo más importante para apoyar desde afuera es conocer el perfil sensorial de la persona y ver como más a detalle, con más curiosidad, con pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar el ujú. ruido, no, piensan más cosas. Eh,
una ocasión yo estaba en la playa, en la noche, y ya llevaba todo el día ahí en la playa, ¿no? Entonces ya íbamos a cenar en un restaurancito que estaba ahí en la playa, la mesa estaba en la playa. Y normal, el viento, la brisa, todo. eh, yo llevaba una bolsa grande como de manta. Termi- Ok, Terminé en lo que ya habíamos pedido la comida. Yo me quería ir porque yo estaba sintiendo la arena, la arena. Yo sentía la ok. arena. Lo sentía tanto, pero como ya habíamos pedido la comida, pues no nos podíamos ir. Lo sentía tanto que terminé metiendo la cabeza en la bolsa, porque era algo insoportable. Y nadie más en la mesa sentía la arena. Era como, ¿pero qué estás sintiendo? ¿Cuál arena? O sea, es normal que huele la arena, pero no la sentimos. Yo sí la sentía porque ya llevaba todo el día ah, escuchando el mar. Y a mí el ruido del mar me desregula. Entonces estaba ya más hipersensible. Entonces, es complicado como de la nada uno poder como adivinar qué le está pasando a la otra persona, es súper, súper complicado. No, es súper complicado y te hago yo esta pregunta porque ¿qué ocurre cuando tú trabajas o eres madre o eres cuidadora de esta población como tal? Muchas veces causa esta incertidumbre el cuidador porque de repente estamos en el mismo contexto, pero de repente hay algo mínimo. Porque inclusive te voy a poner mi experiencia de un niño pequeño, él trabaja en una sala que tiene muchos recursos que le gusta y siempre ha sido igual, pero un día desencadenó un comportamiento que era típico e inclusive era por la mínima línea de la ventana que empezó a soplar viento más fuerte. Yo no lo sentí, pero sí sentí una brisita. Ese desencadenante tan simple fue el desencadenante del sentirse mal. Y fíjate cómo tú manifiestas también este aspecto. Yo de sentir la arena y de sentir que era demasiado, yo, por ejemplo, en el caso de cuando yo voy a la playa, para mí me irrita el roce de la arena, me irrita. ¿Por qué? Porque tengo de repente las manos muy secas y me causa más irritabilidad, de repente a todo el mundo no. Entonces, es necesario tomar en cuenta esto. En tu experiencia a nivel terapéutico, ¿existe alguna ventaja de alguna terapia que tú hayas experimentado en cuanto a la parte sensorial que haya sido buena, por ejemplo, a nivel auditivo, a nivel táctil? La terapia de integración sensorial es algo que también creo que todas las personas con desintegración sensorial es algo que debería estar como en el día a día. Mm. Eh, la terapia de integración sensorial no sirve para que las hipersensibilidades se vayan o desaparezcan, no. Sirve para integrar un poco más los sentidos y como poder, como regularlo más, llamémoslo así, ¿no? Como para que no esté como tan al filo de un colapso, llamémoslo así. Entonces, estas terapias justamente al tú integrar un poco más tus sentidos, ya no estás recibiendo al final todos los estímulos que hay en el día a día, como lo que dice hace rato, tu cerebro lo detecta como un ataque, entonces bajan tus niveles de ansiedad, duermes mejor. Para los niños pequeños incluso es más fácil adquirir habilidades porque en la pirámide del neurodesarrollo lo que tenemos hasta abajo son los sentidos. Entonces, mientras mejor estén integrados los sentidos para un niño, más fácil va a ser ir adquiriendo habilidades más complejas. Entonces, yo es algo que recomiendo muchísimo, la terapia de integración sensorial. Ok, ahora cuando nosotros hablamos, porque de las investigaciones que se han acerca de la parte de la estimulación sensorial, que para mí la estimulación sensorial en el autismo es un punto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todo lugar a donde pueda estar desenvolviéndose una persona con autismo o neurodiversidad, están estos aspectos sensoriales que regulan o desregulan la conducta de estas personas. Ahora, nosotros hablamos de la parte sensorial y de la experiencia y de las terapias, pero muchas veces se habla también lo que se denomina la dieta sensorial, en donde el niño o el niño, el adulto, está metido a un programa en donde existen diferentes actividades en donde se programa cuánto tiempo, cuánto no, podemos utilizar una actividad para regular el sistema nervioso, no para quitar la hipersensibilidad, sino para organizar el sistema nervioso. ¿Cuáles son los beneficios que has tú escuchado en tu comunidad de esto que llamamos la dieta sensorial? La dieta sensorial
son, digo, para quien no sepa exactamente qué es la dieta sensorial, porque dieta como que siempre pensamos como en comer, ¿no? La dieta sensorial es algo que te manda el terapeuta de acuerdo Ujú. al conocimiento de tu hijo. Esto tiene que ser también de manera individual, que es, por ejemplo, no sé, que se balancee 20 minutos al día y que juegue con hielos en la tarde, pero en la mañana hacer juegos con cepillos en la piel. Ejemplos. Ok, ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para el bienestar de la persona. Cuando, o sea, esto es para niños. Los adultos, autistas, hemos integrado estas dietas sensoriales eh, de manera natural. Es decir, ujú, por ejemplo, a mí me gusta mucho estar descalza en mi casa porque siento frío. Entonces, el caminar sobre frío es parte de mi dieta sensorial. Yo no hay forma de que yo esté todo el día con zapatos o sin sentir eso. O sea, es parte de mi dieta sensorial. Y ok, entonces es algo que al final reduce la ansiedad, te ayuda a integrar, a veces es como un buen inicio para ponerte a trabajar o a concentrarte. O sea, la dieta sensorial es algo que es muy importante para todas las personas. exacto. Dios. Y es una manera también de autorregularse, porque Ujú. fíjate que hace mucho tiempo se hablaba de que las conductas repetitivas en el autismo eran algo que se tenían que regular. Pero hay una cosa que se llama regular y otra cosa que se llama extinguir. Y yo pienso que al hablar de extinguir, no podemos extinguir ninguna conducta repetitiva ni algo que sea estímulo sensorial que sea para beneficio de la persona. Por ejemplo, hay en la experiencia que he tenido, por ejemplo, con este niño, hablo de él porque yo trabajo mucho la parte sensorial con él. Nosotros agarramos las pelotitas de anime y eso le causa mucho placer a nivel táctil. ¿Qué ocurre? Yo podría dejarle las peloticas todo el día, pero tampoco es sobreestimular, sino saber cómo balancear esta estimulación. Ahora, en el aspecto sensorial, ¿qué consideras tú la importancia del aspecto sensorial, el manejo del aspecto sensorial para la integración social? Ah, vuelvo al ejemplo del inicio. Imagina tú que traes unos zapatos que te molestan feo, te están molestando los zapatos. Y además estás escuchando un montón de ruido, estás escuchando música que grita, que no sé qué. Entonces, estás incómoda con los pies. Estás incómoda porque estás escuchando todo, dices, bájale el volumen, algo, es muchísimo ruido. Eh, y además estás oliendo algo que te molesta, olor a basura, no sé, un olor incómodo. Y entonces, tú estás así de incómoda en la vida con todas estas cosas y te dicen, pero, pero háblale a los niños, juega con ellos, ve, búscalos. No, no, Exacto. porque ¿cómo? Me estoy sintiendo mal físicamente. O sea, no me estoy portando mal, no me estoy portando hostil, no estoy siendo grosera, me estoy sintiendo mal físicamente y mientras yo me sienta mal físicamente, yo no puedo ir a ser amable o ser social o participar o leer o no se puede porque primero es el bienestar físico y mental. Y ya estando bien en eso, pues ahora sí ya podemos platicar de otras cosas, ¿no? Entonces es similar, nada más que, insisto, tal vez algo que para ti tu blusa no te lastima, tal vez si yo me la pongo a mis látelas me lastima. Entonces es como, es importante que una persona esté bien físicamente para poder como avanzar a lo siguiente. Ok, entonces hay algo que es necesario que esta población lo sepa, que es, puede haber una desregulación por muchos estímulos. Tanto puede ser una persona con neurodiversidad como algunas personas que toleran algunos estímulos del ambiente. ¿Qué ocurre? Que nosotros debemos conocer y manejar lo que es la parte de la estimulación sensorial para no cometer el error de, si yo sé que el niño tiene problemas auditivos, de que no tolera tales decibeles, yo poner a un, no sé, un payaso en la fiesta a tocar un pito constantemente porque eso lo va a irritar. Entonces, ¿qué tipo de cosas es adecuada y qué tipo de cosas debemos no insertar? La integración social en el autismo se puede alcanzar
con estímulos o sin estímulos sensoriales, pero siempre ajustados a la realidad del niño. Si yo sé que el payaso se va a sentar al lado del niño, yo debo aislarlo a otro lugar en donde él no sienta que se siente incómodo como tal. Ahora, Adriana, ¿dónde tú crees que pudiésemos conseguirte en las redes sociales y qué novedad nos tienes para esta semana del autismo? Bueno, yo estoy en las redes sociales como Nosotros en el Espectro, Ujú. Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. La semana del autismo. Bueno, la semana del autismo durante muchos años ha sido o sea, el 2 de abril se conmemora pues, hablar del autismo, ¿no? Sin embargo, se aprovechó de una vez, ya sé que salió el tema, se ha hablado por personas no autistas, se ha hablado por mamás, papás, cuidadores especialistas, fundaciones, y, y está bien, porque también son parte también son parte pues, de los círculos de apoyo al final. Eh, lo que este año la comunidad autista, y me da mucho gusto que sí haya mucho movimiento, lo que estamos pidiendo es, sí, hablemos todos de autismo, pero no nos dejen fuera. No nos dejen Exacto. fuera, déjenos liderar los movimientos, déjenos liderar las actividades, porque hay muchas, aquí en México se hace una caminata y vi en Chile que se está organizando una caminata y las dos caminatas tienen en común una cosa: llevan batucada, llevan tambores, van haciendo música. No, ¿cómo convocan a autistas a ir a un evento en donde sensorialmente no es amable? Entonces, pues esta semana es importante puntualmente creo que en este año, porque la comunidad autista dijo, pausa, escúchenos, sí hagámoslo, pero escúchenos. ¿Qué estoy organizando yo? En Ciudad de México vamos a hacer una caminata el día 6 de abril, porque el 2 cae entre semana, entonces el 6 sábado pues, la gente tiene más chance. Vamos a hacer una caminata organizada por la comunidad autista. Están convocados mamás, papás, cuidadores, especialistas, niños, niñas, todo el mundo. Y vamos a terminar la caminata, que es poquito, es como 1,5 kilómetros, con 2 conferencias y un foro. Es para todo el público, acceso gratuito. Este, y, y ¿qué más? Y voy a estar también el domingo 7 en otro evento presencial en Ciudad de México, más que todavía no lo anuncio, pero ahí vamos a estar. Y pues nada, lo que más yo pediría es que para esta semana se visibilice a las personas autistas. Es importante que nos escuchen. Bueno, fíjense lo importante, Adriana, si puedes escribes allá donde dice comentar el Instagram para que yo sepa, porque creo que tiene unos punticos y puede ser que no lo consiga. Fíjense, hoy conseguimos interactuar con una persona con grandes potencialidades como Adriana Moncada, que nos dio las expectativas grandes en la parte sensorial y nos puso muy en claro la importancia de un perfil sensorial y la capacidad de nosotros visualizar como personas que no estamos dentro del espectro de respetar la parte sensorial de estas personas. Hablamos de algo importante y cerramos con un sello de oro definitivamente con el aspecto de la concientización del autismo y la visibilidad de las personas con autismo que hoy en día dan la cara a enseñarnos a nosotros qué es tomar conciencia, porque muy bien como lo dijo Adriana, hay muchos especialistas, pero no hay personas que puedan hablar del autismo mejor que las personas con neurodiversidad. Aquí hay unos comentarios que a mí me gustaría decírtelos, Adriana, que es de autismo día a día, hablar del autismo en primera persona, un buen punto, hablar del autismo y considerar el autismo. Y aquí, gracias Adriana, aprendo mucho al escucharte, lo dice Viviani K. Muchas gracias. Y felicidades por el like, por Livia. Y bueno, hay que estar toda esta semana, y yo pienso que todo el mes de abril, muy conscientes de que es un mes importante, pero que el autismo tiene que ser tiene que haber conciencia y tenemos que nosotros encaminarnos en apoyar, en incluir al autismo
en cualquier momento del año y sobre todo darle el alcance de que esta población está en primera persona y que las características son muy especiales porque definitivamente son seres diferentes pero con capacidades muy, muy importantes que debemos nosotros aprender. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por compartir. Me encantaría muchísimo a las personas que siguieran el perfil de Adriana porque tienen información súper valiosa y sé que es una mujer que aporta muchísimo para la comunidad del espectro. Aquí voy a cerrar con este último comentario de Julia Betts, que dice muchas gracias por este live, saludos y agradecidas por la información. Muchísimas gracias, Muchas Adriana, gracias. un gran fuerte abrazo para ti y espero que estés muy bien. Aquí nos dice Mari Jeje, soy mamá de 2 niños con autismo, son bien diferentes en su sensibilidad y gracias por compartir la experiencia. Así es. Muchísimas gracias, Adriana, que estés muy bien y que esa voz en alto la próxima semana llegue a cada uno de los corazones de las personas que puedan escucharte. Muchísimas gracias a Muchas todas las gracias. personas presentes y nos vemos para otro live con María José. Gracias. Chao. Gracias. Bye.